Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estoy nuevamente en el aire y primero que nada lo que deseo es enviarle miles de bendiciones, no solamente para ustedes, sino para toda su familia. Que Dios esté con ustedes. El tema de hoy y de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es un tema en el cual todos nosotros o pasamos a través de eso, o estamos pasando, o pasaremos algún día, porque nadie se va a salvar. El tema es el miedo a ser abandonados. Es decir, en otras palabras, muchos de ustedes han tenido en el pasado, algunos están teniendo ahora en este momento y otros van a tener mañana, miedo a ser abandonados por un ser querido, un ser apreciado, una causa querida, una causa apreciada. Y vamos a hablar de eso porque realmente cuando no estamos bien parados en Dios, muchas veces los sufrimientos son tan malos que pueden tener consecuencias fatales. Padre, en el nombre de Jesucristo, haz que no sea mi propio cerebro, mis propios labios, mi propia boca la que habla, sino que todas las palabras que ella vaya a decir vengan a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta bien fácil que todos la pueden responder. ¿Conocen alguna persona a quien nunca otra persona los haya abandonado? Yo creo que es una pregunta que es fácil de contestar. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien o a nosotros mismos que nos han abandonado, nos han traicionado. Y por lo tanto, yo creo que este mensaje es para todos nosotros. No solamente para ustedes, para mí primero. Yo soy el primero a quien estoy predicando. Yo realmente no conozco a ninguna persona, aunque no he encontrado una persona que no haya dicho que los han abandonado o están en el camino de ser abandonados. En Estados Unidos hay un dicho popular que es muy famoso y que dicen que hay dos cosas que todas las personas no se pueden escapar de eso. Y eso es pagar los impuestos y la muerte. Bueno, yo inocentemente le quisiera agregar algo más. Yo quisiera agregarle una tercera parte, y es que ninguna persona se va a escapar de ser abandonada. El ser abandonado es una de las emociones normales del ser humano hecho de carne, hueso, y con las emociones que traemos de nuestro gran padre que fue Adán. Así que no tenemos nada que extrañarnos en eso. Un día yo estaba filosofiando conmigo mismo y me imaginé qué serían y qué son nuestras vidas. Lo que realmente no me gustó es que esta idea la tuve cuando tenía 15 años, hace mucho tiempo atrás. Y hace 2 años en un libro que estaba leyendo, el autor tuvo una idea parecida, pero de todas maneras, gloria a Dios. Yo me imaginé que nosotros somos trenes, como esos trenes que andan por los rieles de ferrocarriles, y que tenemos muchos vagones. Y que, por ejemplo, paramos en una estación y entonces hay ciertas personas que se suben a nuestros trenes, a nuestros vagones, que son nuestras vidas, pero que después de unas cuantas estaciones se bajan de nuestro tren, es decir, se bajan de nuestra vida, nos abandonan. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros de pronto viene un tren que es la vida de una persona y nos subimos a ese tren, a la vida de esa persona. Pero después que pasan unas estaciones, por ciertas razones, nosotros también nos bajamos. Así que el abandono tiene dos puntas. Una es que nos abandonan y a veces nosotros abandonamos. Por eso es que
vamos a encarar el asunto de abandonar bastante serio y con las palabras de Dios. ¿No tendríamos que asombrarnos sobremanera si alguna persona a quien amamos nos abandona? No creo. Vamos a comenzar como comenzamos nosotros la vida. Primero comenzamos con el amor y la fidelidad a nuestros padres, que son el primer amor. Pero cuando llega a una edad en la cual existe una revolución hormonal y somos adolescentes, por ahí encontramos un muchacho, una muchacha, que pensamos que más que nuestros padres, ese muchacho, esa muchacha, va a ser el amor eterno con el cual vamos a ser feliz por el resto de la vida. Pero hay un momento que por ciertas circunstancias y muchas circunstancias, ese muchacho, esa muchacha nos dice adiós y nos parte el corazón y sufrimos y lloramos, pero después con el tiempo nos vamos volviendo más fuertes, recuperamos la fe y encontramos a otra persona. Y esa otra persona que encontramos, es otro hombre o mujer, entonces pensamos que sí, que esa va a ser la persona con la cual vamos a vivir una vida eternamente felices y que vamos a estar siempre con alegría. Y lamentablemente otra vez volvemos a caer en ciertos problemas y otra vez nos dicen adiós. Entonces, cuando nos dicen amor otra vez, tenemos que entender que en esta vida, tarde o temprano, pasó, está pasando o va a pasar, todos nosotros en una forma u otra, esas personas que tanto queremos, que tanto amamos, que somos fieles y que no entendemos a veces por qué, nos pueden abandonar. Sí, pero el tener miedo a que nos abandonen y el hecho de que nos abandona son dos cosas muy, muy diferentes. Podríamos hablar de muchísimos casos de alguien que abandona a otra persona a la cual está emocionalmente conectado o adjunto, que es la mejor palabra, como por ejemplo esposo y esposa, un hijo y un padre, una amiga y una amiga, un jefe y un empleado. Hay muchas diferentes relaciones y situaciones en las cuales podemos estar adjuntos a ciertas relaciones afectivas. Tenemos que hacernos una pregunta antes de seguir adelante. Todo este mensaje va a ser acerca de abandonar emocionalmente en el sentido humano. Pero si no entendemos bien qué quiere decir la palabra abandonar, no vamos a poder tener beneficios de este mensaje. Así que yo me tomé el tiempo para averiguar qué es lo que dicen los teólogos cristianos y qué es lo que dicen la gente de los diccionarios seculares acerca de abandonar. Y entre los dos llegan a la conclusión que abandonar significa irse y nunca más regresar. Ahora, presten atención a cada una y todas las definiciones que voy a dar, porque después les voy a preguntar si ustedes están en una de estas. Irse y nunca regresar es una. Otra es desconectarse completamente de la persona. Otra de las definiciones es apartarse creyendo que de esa manera nos sentiremos libres de inconvenientes y dolores. Otra de las definiciones es alejarse de una persona después que la usamos para nuestro beneficio. Otro es alejarse de alguien porque se encuentra otra persona que es mejor que la que tenemos al lado y nos vamos.
Otra es alejarse de una persona porque ya no la necesitamos. Hay mucha gente que está al lado de una persona prometiéndole amor, pero es nada más que porque la necesita. Otra de las definiciones es alejarse de alguien porque nos ofendió. Ok. ¿Podría yo estar en alguna de esas categorías que en este momento definí? ¿Me podrían abandonar a mí por alguna de esas razones que yo dije? Seguramente que sí. Seguro que nos pueden abandonar por alguna o muchas de las razones que yo he terminado de hablar. Y estoy seguro que la primer pregunta que mi corazón y tu corazón pueden hacerse es ¿por qué? ¿Por qué me hicieron eso? Les voy a hacer un pequeño testimonio que yo personalmente y lamentablemente en mi propia vida tengo el cabello blanco, han pasado muchos años, he ido a través de muchas circunstancias y yo he sido más de una vez abandonado y traicionado por alguna persona a quien querido o he tenido un afecto muy fuerte. De acuerdo a un buen pastor amigo mío que estuvimos conversando el otro día, en todo acto de abandono, él me trató de explicar, casi siempre la causa de ese abandono no cae sobre una sola persona, sobre el que se va, sino que a veces nosotros tendríamos que preguntarnos si no tenemos un 0,1% del problema que sucedió. Muchas veces nosotros podemos hacer algo inocentemente, sin querer hacer ninguna intención mala, podemos decir algunas palabras que quizás nosotros pensamos que las decimos porque es la verdad, nosotros las decimos porque queremos clarificar algo, pero la otra persona quizás las puede tomar totalmente diferente porque no tenemos absolutamente control de los pensamientos de la otra persona. Y alguna de esas acciones inocentes de nosotros, alguna de esas palabras inocentes de nosotros, pueden causar algún lío en la cabeza de esa persona que se desilusiona y se va. Pensemos acerca de eso y les voy a pedir por favor que en silencio, en un cuartito con la puerta cerrada, le pidan a Dios en oración que les revele a ustedes si ustedes en alguna forma tienen, aunque sea un poquitititito de participación en el hecho de que la otra persona se haya ido. ¿Ok? Ahora, vayamos al título de este mensaje. Tengo miedo a ser abandonado, tengo miedo a ser abandonada. En la Biblia, 366 veces, es decir, una por cada día del año, y por la duda que se olviden un día, tienen una extra para acordarse. 366 veces aparece en la Biblia esta frase: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y eso no lo dicen los hombres que escribieron la Biblia, porque ellos solamente siguieron lo que el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo le dijeron que escribiera. Dios, créanmelo, con las décadas que yo tengo de vida, he comprobado que Dios no es un mentiroso. Y cada promesa que Él ha permitido a los hombres de Dios que escribieran en la Biblia, no solo una promesa es promesa, pero una promesa es una firme verdad que Dios va
a cumplir cuando tú la grabes en tu corazón. Tú y yo podemos auscultar la palabra de Dios y encontrar no una, pero muchas promesas de Dios, donde podemos contrarrestar y matar, si se puede decir, todos nuestros miedos, con la seguridad que el poder de Dios y el Espíritu Santo, 100% seguro, nos ayudarán a sobrepasar y derrotar nuestros miedos. Yo personalmente les puedo decir que he ido a través no solamente de abandonos, sino de situaciones difíciles. Y realmente lo que ha traído paz, tranquilidad y nueva fe a mi corazón ha sido un pequeño librito que he comprado, que se llama La sabiduría de las promesas de Dios. Dios no solamente te ofrece la seguridad que cada promesa se va a cumplir, sino que te abre la mente y te da la sabiduría que Santiago explica, creo que en el verso número 2. En la Biblia vamos a encontrar muchísimas promesas, pero yo voy a apuntar solamente 4 por cuestión de tiempo. En Salmo 34, 4, 5 dice: yo busqué a Dios y Él me contestó y me liberó de todos mis miedos. En el Salmo 23, 4 dice: aunque camine por el valle de sombra de muertes, no temeré porque Dios está conmigo. En Josué 1:9, Dios le dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque yo, Dios, estoy contigo. En Isaías 41, 8, 10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te daré fuerza y te ayudaré. Veamos qué dicen los teólogos de otra palabra que tenemos que entender para poder masticar e internalizar este mensaje. Vamos a hablar de la palabra miedo. Miedo significa que es una emoción ansiosa causada por la anticipación. Y esta es la palabra clave: anticipación de que algo malo o peligroso va a ocurrir. Ahora, vemos qué dicen los teólogos de la palabra anticipación. Anticipación es algo que no ha sucedido todavía, pero que nosotros imaginamos, es una utopía. Anticipación, porque esto nos dice que el abandono que tenemos y que tememos no es algo que irá a suceder seguramente, sino que esto es simplemente un pensamiento, una percepción, que es una imaginación, de que algo va a suceder, pero que esto existe solamente en la imaginación de nuestra mente y no es una realidad. Tristemente, si tenemos miedo a ser abandonados, estamos admitiendo que estamos dependiendo y creyendo más en nuestra propia mente que en nuestro poderoso y sabio Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Dios es el creador. Así que si Dios te creó a ti y a mí, y yo estoy teniendo miedo de que me abandonen, estoy traicionando a mi creador, que es
Dios. Porque yo estoy fundando mi miedo en lo que esta cabecita piensa y no en lo que el creador de mis ojos, mi nariz, mi corazón, mi estómago, mis brazos, mi pelo, mis pies me dice. ¿Ustedes no creen que Dios, que creó las montañas, los océanos, los árboles, los planetas, las estrellas, sabe un poquito más que nosotros? Y que si nosotros tenemos miedo porque nos imaginamos algo con esta cebollita tan chiquita, ¿vamos a saber más que el que creó el cosmos? Bajo ningún concepto. Siempre lo he repetido miles de veces. Nosotros no somos angelitos con dos alitas en la espalda, sino somos seres humanos de carne, hueso y sangre. Por eso llevamos dentro de nosotros la naturaleza emocional que nos dejó nuestro gran abuelo que se llamaba Adán. Y el miedo es parte de nuestro sistema humano emocional. Pero si un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, nos dice 1000 veces, confía en mí y no en tus emociones humanas, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿Y por qué no ponemos ese miedo en contraste con las promesas de Dios? Que Él está y estará con nosotros. Yo lo entiendo muy bien, que el miedo a ser abandonados es una ansiedad que podemos experimentar o experimentamos o podremos llegar a experimentar cuando pensamos que podemos perder a alguien que amamos o apreciamos, pero muchas veces ese mismo miedo, tengan cuidado, nos lleva a tener una actitud, una conducta que a nosotros no nos parece que la otra persona se va a dar cuenta, pero la otra persona se da cuenta y sin quererlo esa actitud y esa conducta automáticamente le está invitando a que nos abandone a la otra persona. Mucho cuidado con eso. Recuerda, el miedo no es una realidad, pero el miedo puede llevar a exponerle solo una imaginación, no una realidad, a muchas personas que están a nuestro alrededor. Pero las promesas de Dios sí son una gran realidad. Dice Dios, el amor perfecto tira fuera todo miedo. ¿Y tú sabes lo que quiere decir aquí? Quiere decir que si tú realmente dices que amas a Dios, ese es el amor más grande del universo. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, no tienes por qué tener miedo. Por lo tanto, tienes que reforzar tu amor por Dios para tirar tu miedo afuera. Es el amor a Dios, es el amor a Jesucristo, es el amor al Espíritu Santo primero que ningún ser humano, lo que va a sacar tu miedo fuera de tu corazón. ¿Cuáles son los más comunes síntomas del miedo a ser abandonado o abandonada? El primero es el miedo a la intimidad.
Quizás nosotros hemos pasado situaciones de abandono anteriormente, quizás hemos pasado situaciones feas anteriormente y ahora tenemos miedo a tener una intimidad normal y sincera y profunda con la persona que tenemos al lado, porque en el fondo de nuestra cabecita estamos siempre pensando que nos pueden abandonar y no queremos estar tan conectados. Podemos sabotear nuestra relación antes de que pensemos que esa persona nos pueda abandonar. Y entonces estamos empujando a esa persona a que nos abandone. El gran miedo de quedarnos solos, eso es uno de los miedos más grandes cuando nosotros tenemos miedo a ser abandonados. Porque nosotros tenemos terror y nos petrificamos a que tenemos que vivir solo o seguir solo en la vida. Tenemos un miedo impresionante a que nos abandonen. O porque somos codependientes. Codependiente es una persona que depende de la actitud, los pensamientos y los caprichos de otra persona para poder seguir sobreviviendo. Y a veces tenemos miedo que nos abandone porque si esa persona en la cual somos codependientes se va, no sabemos qué hacer. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Hace muchos años antes que me casara tuve una novia que realmente me abandonó y yo realmente pasé momentos muy feos, lloraba, me sufría, tenía dolor, hasta que Dios un día me reveló algo y me dijo, no es tanto el amor que tú tenías por esa persona, sino que tú te apoyabas en esa persona para poder sobrevivir. Y a lo que se fue esa persona, a lo que tenés ahora el sufrimiento, es que te quedaste solo y tenés miedo de seguir solo porque no sabes cómo hacer. Así que todos nosotros no estamos exceptos de que nos suceda algo de esa forma. Por lo general, el tratamiento emocional que comúnmente circula en el mundo para las personas que tienen miedo de abandono es que nos van a recomendar ir a terapia o como otras personas e inclusive pastores, consejeros cristianos, seculares nos pueden decir es que cuidemos de nosotros mismos primero que nada. Y a veces el cuidar mucho de nosotros mismos significa mirar hacia adentro de nosotros y no hacia otros. Como dijo Jesucristo, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y aquí es donde, aunque les parezca mentira, servir a otras personas es un remedio maravilloso para todos los miedos que podemos tener. Me encanta Jesucristo porque Jesucristo usa siempre palabras simples, aunque son profundas. Un niño de 7 años, un hombre de 95 años lo pueden entender perfectamente. Usa palabras simples y humildes, pero con autoridad, compasión y misericordia. Y siempre está buscando en cada palabra lo mejor para ti y para mí. Y en Mateo, Él nos da la respuesta y receta para no tener miedo a ser abandonado. En Mateo 22, 37, 38, nuestro Señor dice, tú amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice después, este es el primero y el más grande de los mandamientos.
Como humano que soy, y tiempo atrás, sin estar tan firme en la palabra y en el camino de Dios hace mucho tiempo, sufrí mucho el abandono de algunos seres queridos. Pero hoy pienso que si hubiera grabado con fuego en mi corazón ese versículo que les termino de leer, quizás mi dolor no hubiera sido tan profundo. Dios te ama tanto a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, que quiere evitarte sufrimientos. Como todo ser humano, si pones en tu corazón el amor de otro ser humano primero que tu amor por Dios, tu desilusión va a ser tan grande y dolorosa que puede llegar a consecuencias muy feas. Acuérdate de Job. No solo lo perdió todo, sino que su esposa, quien estaba supuesto a ser una de las personas que lo amara, le insistió y le dijo que maldijera a Dios por todo lo que había pasado. Pero Job tenía un amor tan grande y una obediencia y dependencia tan grande por Dios y en Dios, que para Job primero estaba el amor de Dios. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedió al final con Job? Dios lo recompensó con el doble de todas las cosas que había perdido. Cuando miro para atrás en mi vida personal, siento en mi corazón que haber sido abandonado por algunas personas fue quizás lo mejor que me sucedió. Y yo estoy seguro que aunque ustedes sean un poco tímidos o no lo quieran admitir, muchas veces les ha sucedido algo parecido. A veces, quien nos abandona, no nos abandona por el enemigo que nos está atacando, sino a veces porque Dios quiere que tú te acerques más y más y más a Dios. Las promesas de Dios son una realidad gigante que tenemos que seguir y en la cual tenemos que fundar el contraataque contra todo miedo. Y esta es mi última pregunta. ¿En quién vas a creer? ¿En las promesas de Dios o en un ser humano que dice amarte? Tu respuesta va a determinar tu destino en esta vida. En el nombre de Jesucristo los bendigo y en el nombre de Jesucristo. Amén.